Hola a la comunidad de Comporta. Como se han dado cuenta, últimamente estamos llevando a cabo algunas entrevistas con especialistas sobre temas que creemos que son de interés, relacionados con diversas enfermedades temáticas que pues pueden causar cierta intriga. Y el día de hoy estoy con la nutrióloga Marilyn Martínez, con la cual vamos a entablar una breve conversación para que a partir de su experiencia nos cuente cómo se relaciona la salud mental, la conducta, pensamientos y emociones con algunos trastornos digestivos. Yo estoy muy contenta de estar con Marilyn. Ya hemos compartido en algún otro momento algunos proyectos juntas y qué padre que se nos haya dado otra vez, Marilyn. Así es, pues muchas gracias por el espacio. Espero que esta plática les pueda ayudar para identificar un poco más esta sinergia que hay entre lo que es la salud mental y los trastornos digestivos. Súper. Así que para comenzar, Marilyn, cuéntanos un poco acerca de tu formación, tu especialidad, en qué áreas te desempeñas. Muy bien, yo de carrera soy nutrióloga clínica, me especialicé como educadora en diabetes, también con un diplomado en microbiota intestinal, que pues ya más adelante vamos a platicar, pero la microbiota tiene que ver muchísimo en la parte digestiva, en la parte emocional, el famoso eje intestino-cerebro. Lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y para ir comenzando, cuéntanos un poco cuáles han sido, o con la experiencia que tienes, los trastornos digestivos más comunes. Los más comunes generalmente llegan a consulta con gastritis, acidez, inflamación. Es raro que lleguen de pronto con un diagnóstico bien hecho. Yo creo que más adelante vamos a hablar del tema, pero normalmente son estos trastornos, ¿no? Gastritis, inflamación, reflujo, gases, eructos, demás. Eso es lo más común que se llega a ver a consulta. Ok. Y te escucho y me suena súper común justo esto, porque al final yo también padezco parte de Todos, ¿no? En ello. algún momento. Sí, así es. Y precisamente, ¿no? Quizá por lo que yo he vivido, también en algún momento me han comentado como esta relación entre la parte eh, biológica y justo lo que puede ocurrir con la parte psicológica. ¿Ok? Con estas enfermedades y estos aspectos comunes que tú comentas, ¿qué relación encuentras precisamente con la salud mental, esta parte psicológica? Ok, bueno, yo creo que también antes de entrar un poco al tema de psicología en sí, hay que ver la parte digestiva, ¿no? Muchas veces creemos que la digestión solamente se enfoca en la parte del estómago, ¿no? Es que voy a hacer digestión y es como el estómago. Sin embargo, la digestión comienza desde la parte de masticar, ¿no? Desde lo que es la boca. Entonces ya desde ahí tenemos una conducta y ya desde ahí se va relacionando, ¿no? Como, ¿no? Como a la mejor a prisa, no mastico bien, porque estoy estresada, porque tengo ansiedad, porque en mi trabajo me dan 5 minutos o 10 minutos para comer, desde la digestión, desde la parte de la boca, ¿no? Ya desde ahí está interfiriendo en cómo voy a digerir, cómo voy a metabolizar después esos alimentos. A lo mejor va a ser una digestión pesada, va a ser una digestión más lenta. ¿Por qué? Por el simple hecho de no tener una buena masticación. Entonces ya desde ahí la digestión comienza desde la boca, sigue con la parte del esófago. La parte del esófago viene la parte del reflujo, ¿no? Toda esta parte de comer a prisa, de no tener a lo mejor horarios un poco más regulares, pues va a repercutir en lo que es el reflujo. También el reflujo está muy asociado a lo que es higiene del sueño. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cenamos y nos acostamos a la media hora, a los 5 minutos, y eso que va a hacer a la larga va a repercutir en un reflujo, ¿no? Entonces ahí ya viene otra asociación. Luego tocamos la parte del estómago, lo más común es la parte de gastritis. Ahora la gastritis, que es una inflamación en esta parte del estómago, tiene que ver también mucho con el estrés, con la parte de ansiedad, el cómo comemos y qué comemos también. Pero también hay que entender que el estómago trabaja a un nivel de pH estable, ¿no? Es decir, es un pH ácido y debemos aprender a mantener ese pH. También aquí tenemos estas conductas de autodiagnóstico, ¿no? De, tengo gastritis, tengo acidez y ahí viene el antiácido, viene la pastillita efervescente, ¿no? Y también el no poder tener un diagnóstico, pues eso, correcto, ¿no? Entonces pasamos a la parte de intestino delgado, intestino grueso. En el intestino, en esta parte intestinal, pues viene todo lo que es la parte de microbiota y ha habido estudios donde se demuestra también tanto la parte emocional
cómo afecta la microbiota, el tipo de microorganismos que tenemos, ¿no? No es lo mismo una microbiota de una persona que tiene problemas de depresión, por ejemplo, que tiene problemas de ansiedad, que vive con estrés, a una microbiota de una persona que va a autorregular esa parte, ¿no? Yo creo que aquí la parte de psicología tiene una gran importancia en donde puede brindar al paciente estas herramientas, ¿no? ¿Y qué herramientas necesito para aprender a autorregular esta parte, pues, emocional, ¿no? Okay. Mira qué interesante, porque te escucho y precisamente estaba pensando en esta situación de contexto, cuando tú comentas que la digestión obviamente comienza con masticar, y pienso en los horarios, el lugar, el estilo de Claro. comida, como tú dices, cómo masticamos, y hay elementos externos del medio ambiente que se relacionan con nuestro hábito de comida. Claro. De alimentación. Y después de esto que comentas, ya sobre la parte emocional, ¿no? Alguien que quizá vive estresado por los trayectos, ¿no? En la situación laboral, etcétera, pues empieza a tener como una repercusión. ¿Cómo dirías entonces que se relacionan mutuamente esta parte biológica de trastorno digestivo con la parte psicológica? Ok, yo creo que aquí también sería importante como primero identificar el origen, ¿no? O sea, identificar si esta gastritis, esta acidez, si este reflujo está siendo por algo biológico, por algo físico, ¿no? Es decir, ya un problema físico a nivel esófago, a nivel, por ejemplo, de la entrada de esófago a estómago que ya no cierra bien, eso es algo físico y eso es algo que, si bien una herramienta de regulación del estrés nos va a ayudar, también es cierto que necesita una intervención médica, ¿no? Entonces, creo que también hay que separar esta parte, ¿no? Una cosa sí, hay que ver el origen, por eso es tan importante evitar el autodiagnóstico, ¿no? De este tipo de sintomatología. Y después entonces, ahora sí, con la parte y con estas enfermedades que nos quedamos, que tienen una correlación con la parte emocional, no me vas a dejar mentir que la alimentación es algo social, ¿no? Comemos porque hay fiesta, comemos porque estamos tristes, comemos porque estamos felices, entonces es algo completamente social. También se ha visto, por ejemplo, cuando personitas comen con ese coraje, con esa emoción al tope, muy probablemente que va a haber una diarrea o un estreñimiento, una inflamación, ¿no? Cuando comemos a prisa, pues vamos a tener esta inflamación, estos gases, porque no le doy tiempo a mi cuerpo de asimilar esos alimentos. Y algo súper importante aquí también, por ejemplo, el aprender a conocernos, yo creo que eso es importante, en cuanto a en qué momento estoy satisfecho, ¿no? Muchas veces comemos, lo ideal, muchos estudios dicen que lo ideal es comer a una capacidad de entre un 80%, porque la señal de que ya estoy llena, de que mi estómago ya está satisfecho, a que llega la parte mental, tarda unos segundos, que en cuestiones biológicas es muchísimo, ¿no? De aquí a que llegó la señal de, sí, ya estoy satisfecha, entonces en ese momento yo ya estoy al tope, ¿no? Entonces también es como aprender a conocerse, pero tal vez, no se trata solamente de, me dijeron que comer al 80%, que qué factores psicológicos intervienen, el por qué como rápido, el por qué como con ansiedad, el por qué no puedo disfrutar una comida, ¿no? Hay personas que conozco que comen, porque es alguna necesidad biológica por comer, pero realmente no hay ese disfrute, ¿no? Entonces, por supuesto que se relaciona bastante y va a repercutir en la salud digestiva. Claro, me hace mucho sentido justo lo que compartes, pero comentabas esto del autodiagnóstico y me surge la duda en cómo sería eso, o sea, cómo yo podría autodiagnosticarme y decir, tengo esto, y en función de ello empezar yo mi propio tratamiento. Yo creo que en la mayoría de los lugares, sobre todo acá en México, tenemos mucho esta parte de los remedios, ¿no? Los remedios de la abuelita, los remedios de la mamá, los remedios de la tía y demás. Y sobre todo en síntomas tan comunes como es una acidez, te cayó mal algún alimento, tienes reflujo porque comiste o cenaste pesado y demás. Es muy común de pronto, pues tómate, te digo, un antiácido o tómate la pastillita efervescente, o tómate el bicarbonato de sodio, o tómate el vinagre con gotitas de limón, ¿no? Entonces es muy común que lleguen a consulta de pronto con, oye, dime, ¿tienes algún problema digestivo? Sí, gastritis, sí. Dime, ¿hace cuánto te lo diagnostican? No sé, pero yo sé que tengo gastritis desde hace muchísimo tiempo, pero realmente no ha habido una intervención médica
que le diga, sí, tienes gastritis y es de origen, a lo mejor sí por ansiedad, por estrés, o es de origen porque ya hay un problema físico real a nivel estructura del sistema digestivo, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero. Muchas veces, ¿qué pasa? Que llegan a la parte médica ya con una gastroenteritis, ¿no? Es decir, ya cuando este cuadro es muy intenso, vómitos, diarreas, náuseas, dolores de cabeza, van a parar a urgencias, pero es una gastroenteritis que se derivó a lo mejor por muchos años de seguir a lo mejor remedios, de tener un poquito de acidez y meterle antiácidos, que aquí cabe mencionar que tomar antiácidos cuando tienes acidez no es la mejor solución, es una solución como momentánea, pero no es el origen. De hecho, yo les dije hace rato que el estómago trabaja en un nivel ácido. Entonces, imagínate meterle antiácido todo el tiempo al estómago, a la larga va a repercutir a un problema mucho mayor. Entonces, yo de ahí vengo, y de ahí te comento que muchas veces sale ese autodiagnóstico, decir, bueno, pues porque me lo dijo mi abuelita, me lo dijo mi mamá, o porque yo misma durante todo este largo tiempo he notado que en la noche tengo reflujo, pero no me he tomado el tiempo de ir a la parte médica, a que digan, bueno, sí, es un origen físico o es un origen más pues emocional o alguna guía de alimentación y demás, realmente no le existe aquí, hasta que ya es algo más grave. Ok. Y creo que esto suele ser frecuente, ¿no? Esperar hasta que se haya complicado algo para ahora sí atendernos, pero es muy cierto esto que comentas de recurrir como a algún remedio, a un antiácido, la pastillita que nos va a quitar el dolor y que funciona y tiene un efecto temporal, pero al menos ya me quito como la inflamación, ya me quito el dolor de estómago. Claro, y aquí, perdón que te interrumpa, algo súper importante es tanto la parte sí digestiva, es decir, ok, ¿por qué tengo un reflujo? Es porque a lo mejor tengo un mal horario, porque estoy comiendo muy tarde, porque no he hecho alguna eliminación de algún alimento que me está haciendo daño, o también puede ser porque me la vivo con este tipo de ansiedad, porque no tengo una buena higiene de sueño, porque me acuesto muy tarde, porque esta parte del horario, sobre todo algo, si se dan cuenta, le hago mucho hincapié a la hora de dormir, porque realmente a la hora de dormir es cuando el estómago debería estar más tranquilo, ¿no? Más vacío, más sin tener tanta carga dentro del estómago y demás, y normalmente, ¿no? La gente se va a acostar tarde, con cenas muy tardes, y es muy común que durante este tiempo o haya insomnio, no puedan conciliar el sueño, o también me ha pasado que los pacientes refieren esta constante pensamientos obsesivos, y no tiene que ser algo grande, no simplemente el hecho que te acuestas y es como, ay, que no se me olvide mañana tal cosa, y entonces tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, y eso también va a repercutir en que, bueno, mi estómago tampoco va a estar en lo que tiene que estar, que es algo de relajación, ¿no? Algo tranquilo. Entonces también ahí va a tener una relación muy importante. Ok, y qué interesante esto que compartes, porque te escucho hablar y pienso en algunos usuarios que he atendido que ya llegan y me comentan alguna situación estomacal, pero al ir platicando con ellos, precisamente resulta que no mantienen horarios fijos, hay muchas horas de ayuno, la comida de mala calidad, lo que tú comentas, ¿no? El que duermen tardísimo, y entonces de este lado intentamos modificar esos hábitos, pero por supuesto, mis herramientas son limitadas para poder atender la parte nutricional, ¿no? O sea, en esta parte, ¿cómo dirías que podrían abordarse ciertas situaciones que precisamente están súper relacionadas? ¿Cómo le haríamos entre nutrición y psicología? Ok, qué buena pregunta, porque yo algo que siempre cuesta bastante trabajo, sobre todo ahora yo te platico de este lado, ¿no? En consulta, estas herramientas, ¿no? Herramientas de regulación del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés se ha vuelto como, se ha normalizado, ¿no? Yo digo, no es normal, ¿no? Vivir con trastornos digestivos tampoco es normal. Es que tu cuerpo te manda señales, ¿no? Tu cuerpo ya te está diciendo algo está mal, ¿no? Algo que está pasando, o es la constante ansiedad, o el enojo. Hay gente que vive enojada también, ¿no? O que tiene un periodo de depresión y demás, y eso va a afectar directamente a cómo está comiendo y cómo está asimilando los nutrimentos. De hecho, hay un estudio muy bonito donde correlaciona a mayores niveles de estrés, menor absorción nutrimental, ¿no? Entonces ahí ya desde ese punto también estamos correlacionando esta parte. Sin embargo, es muy difícil, te comentaba en la parte de consulta de nutrición, digo, oye, mira,
En la parte nutricional ya hicimos todo lo que se tiene que hacer, la parte de, se empieza con un plan de alimentación de eliminación o guía de alimentación de eliminación, o en otras palabras, dieta de eliminación, ¿no? Es decir, vamos a ir quitando ciertos alimentos que ya de por sí conocemos que causan algún tipo de síntoma, como por ejemplo inflamación. Bueno, hay que quitar que el brócoli, la coliflor, algún tipo de hoja verde que puede causar mayor inflamación, que si gastritis, bueno, algunos tipos de picante, que no es la solución tampoco, ¿no? Porque no es que el picante cause en sí la gastritis, sino es un intermediario entre empezar a buscar una solución y tener pues ya una solución, ¿no? No sé, reflujo, bueno, pues acostarte un poquito más temprano y demás, pero llega un punto donde veo, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Necesitas ayuda en la parte de regular emociones, en la parte de regular, que te den herramientas para bajar niveles de ansiedad y de estrés, porque igual y podemos mencionar, ¿no? Meditación, respiración, pero no hay como quien te pueda ayudar, porque esa ansiedad y ese estrés y esa preocupación no solamente, muchas veces no solamente es de la vida, ¿no? Puede tener, y ya ustedes sabrán, ¿no? Algunas otras vertientes que en consulta de nutrición no la vamos a poder atacar, no la vamos a poder ver. Y si esa parte emocional o de conducta, el por qué como rápido, el por qué no me doy el tiempo, el por qué no tengo disfrute, ¿no? Toda esa parte que engloba emociones, conducta, pensamientos, ¿no? Hay personas que todo el tiempo, digo, tienen pensamientos de no estoy donde debo de estar, que es comer, ¿no? Entonces, esas partes ya nos quedamos un poco cortas en la parte de nutrición. Es decir, sí, o sea, es bueno, la parte alimentaria es bueno hacer la guía de alimentación, pero sí se necesita la parte y el complemento de la parte de psicología para que el paciente pueda primero entender qué es lo que está en sus manos, ¿no? Porque yo siempre les comento eso, ¿no? No va a depender de que la dieta sea de eliminación y no tenga esto, y con eso te vas a curar, ¿no? ¿Qué otra cosa está en mis manos como paciente que puedo mejorar, ¿no? Como tú dices, pues la ansiedad, el dormir mejor, qué herramientas, qué ejercicios puedo hacer para, no vivir con esos pensamientos a cada rato y demás. Ok. Precisamente estoy pensando en que alguien puede llegar a consulta contigo y lo atiendes, diagnosticas qué trastorno digestivo tiene y le mandas precisamente, ¿no? Su plan de alimentación. Uh-huh. Pero puede ser que notas que hay algo que interfiere en que no lo lleva a cabo, que por más que intenta no cumple con las porciones, es decir, todo se está dificultando. ¿Cómo saber, por ejemplo, que quizá ya no es tanto la parte biológica y precisamente tú dices, bueno, ya hice lo que a mí me tocaba, pero quizá hay algo más por ahí que está influyendo, ¿no? Ok, yo creo que aquí más bien desde el papel de nutrición tendríamos que tener en claro que nosotros no diagnosticamos, ¿vale? Nosotros, si sospechamos de algún trastorno digestivo que probablemente sea algo un poquito más grave, hay que referir primero a la parte médica, ¿no? Entonces, entender también eso que hay que tener un diagnóstico bien hecho, ¿no? Y eso le corresponde a la parte médica, a un gastro o a algún médico de especialidad, mandar estudios, ¿no? Entonces no nos podemos basar, si bien la historia clínica es súper importante en cualquier consulta, en cualquier disciplina, sí hay que entender esta parte de volver a mandar estudios, los necesarios, ver si realmente ese trastorno digestivo es emocional o solamente porque el trabajo es estresante o hay alguna otra cosa que ya intenté esto, que ya intenté aquello y que no está funcionando, pues hay que referir a la parte médica. O sea, no hay que esperarse a ver qué es lo que pasa, ¿no? Okay. Y una vez que ya tengo un diagnóstico bien hecho por la parte médica, ¿no? Que me dijo, ¿sabes qué? Sí es una gastroenteritis, demás, fue una gastritis crónica, o es una gastritis por ansiedad, es un reflujo esofágico por una disfunción en la parte del tracto digestivo. O sea, ya cuando tienes esa base, entonces puedes hacer una guía de alimentación, pues, mucho más dirigida, ¿no? Mucho más enfocada. Ahora, también pasa que yo diría ahí no esperarse hasta que el paciente esté en ya no puedo más, ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, yo creo que más bien la parte de psicología debería ir una vez que él empieza con la parte de nutrición,
O sea, tendría que ir a la par, no es como, ya noté que yo ya hice todo lo que puedo y no sé puedo, ahora lo paso como bolita al psicólogo. No, yo creo que tendría que ir un poquito a la par. ¿Por qué? Porque inclusive en un plan de alimentación donde el paciente, supongamos que no tiene ningún trastorno digestivo en general, pues no me van a dejar mentir que normalmente, por ejemplo, la pérdida de peso o el cambiar de estilo de vida va a requerir también la parte de psicología, ¿no? La parte de, bueno, ¿cómo tengo ahora herramientas para llevar a cabo esos objetivos, ¿no? ¿Cómo hago del paso A, que me está diciendo nutrición, al paso B, en medio va la parte de psicología, ¿no? ¿Cómo tengo esas herramientas para llegar a esa parte, ¿no? Precisamente cuando comentabas la intervención médica, la parte psicológica, ¿qué papel juegan los nutriólogos en esta parte interdisciplinaria? ¿Cómo sería el trabajar, por ejemplo, juntas y recibir un diagnóstico médico acertado? O sea, te refieres un poco a qué papel jugamos que la parte de nutrición, pues esto, lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, tener un ojo clínico muy bien entrenado, entender que no todos los trastornos digestivos son, más bien, ningún trastorno digestivo es normal, ¿no? Yo creo que llega un punto donde se normaliza, ¿no? Entonces, nuestro papel sería efectivamente hacer el trabajo de ver, de checar su diagnóstico, de sí, obviamente hacer la historia clínica, pero pues reforzarla, ¿no? Ver otros estudios, mandarte igual gastro, ver qué es lo que está pasando. Ahora también ser muy conscientes, como te dices, hasta dónde puedo intervenir. Puedes dar consejos, puedes decir, oye, yo te recomiendo ir con la gastro, te recomiendo ir con la parte de psicología, pero también entender hasta dónde te puedes meter, ¿no? Sobre todo con la parte de psicología, que te digo que es algo que se da muchísimo en la parte de consulta de nutrición, donde hay mucha ansiedad, donde hay mucho estrés, donde hay frustración por no lograr también objetivos, donde también entender que hay cuestiones físicas y biológicas por ejemplo, en algún tipo de síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Que también van a estar interviniendo en la salud digestiva. Entonces, primero tener un buen diagnóstico y partiendo de eso, pues el papel también sería referir, ¿no? Ser muy conscientes hasta dónde puedes llegar como la parte de nutrición y empezar a retirar a tus pacientes. También hacerles entender que no hay curas mágicas, que no con el antiácido o con la pastillita efervescente, que no con algún otro remedio nos vamos a curar al 100%, sino entender un poco más el origen. Por ejemplo, la parte de salud digestiva, hay ciertas cosas que tenemos que hacer para tener una buena salud digestiva, ¿no? Entre ellas, pues por supuesto está la parte de la microbiota intestinal, los probióticos. Eso forma, no solamente es como ir al nutriólogo y que el nutri me diga toda la lista de no, pues estamos muy acostumbrados a eso, estamos muy acostumbrados a esta lista de, tú tienes gastritis, esto no, pero no me dices que sí, no me dices que sí puedo comer, que sí puedo mejorar. Claro. Entonces yo creo que también el papel del nutriólogo sería empezar a enfocarse a lo positivo de esa situación, ¿no? Entonces, oye, ¿quieres mejorar la salud digestiva? Pues empecemos con algo básico, que es la microbiota intestinal. ¿Cómo la mejoro? Más allá de los suplementos de pre y probióticos, bueno, desde la forma natural, ¿no? Fibra soluble, fibra insoluble, los yogur y demás que forman parte de una salud digestiva. También la parte de actividad física, cada cuánto, la hidratación, el movimiento no se ha hablado y no se asocia mucho a la salud digestiva, pero yo creo que a muchos lo han sentido si tienen un trabajo de escritorio, ¿no? Y están todo el tiempo sentados, pues por supuesto eso va a interferir en una salud digestiva. Sí. Ese día seguramente tu digestión va a ser más lenta, ¿no? Entonces, también considero que hay que ir cambiando nuestro papel como nutriólogos a no solamente quedarte en la lista de no, sino ir un poquito más allá y hacerle entender al paciente que no se trata solamente de el no comer tal cosa. Ok, me parece muy interesante esto que compartes, porque comentabas, ¿no? No solo esta parte restrictiva y anteriormente hacías referencia a las dietas de eliminación. Uh-huh. Y también pensaba que para algunos pacientes esto puede ser sencillísimo, claro, lo llevo a cabo sin problema, pero para otros lo complicado, ya sea porque esos alimentos son de su preferencia, son de los más ricos para ellos, el lugar donde viven incluso no hay cierta accesibilidad a solo cierto tipo de alimentos, la parte de cultura en casa. Uh-huh. Entonces, claro, ahí yo estoy pensando en esta parte de contexto muy psicológica que está interviniendo en ello y me resulta a mí muy interesante, ¿no? Como este match
que se hace y de cómo trabajar desde esta parte. O sea, piensan si llega alguien te dice, oye, no lo logro, y es indagar qué otros elementos externos están ahí están presentes, ahí. claro, sí, y además, como comentaba, la alimentación es algo muy social, ¿no? Y lo social, pues, es algo, pues, de la parte de psicología, ¿no? No podemos ir una sin otra. Creo que ahora en la fecha deberían, digo, empezar el tratamiento a la par, ¿no? Y también ir quitando ese estigma, ¿no? De que ay, tengo que ir al psicólogo ya cuando vieron que de plano ya no puedo más con esto porque me supera, ¿no? Al contrario, hay que ir también en esta parte preventiva, ¿no? También a la parte de nutrición muchas veces ya llegan con el problema, con el padecimiento, sin antes pues, tener, por ejemplo, estos elementos de salud digestiva que no solamente engloban pues lo que yo te acabo de comentar, ¿no? Los probióticos, la actividad física y demás. Aquí también está englobada lo que es la relajación o el estrés. Okay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya te había comentado que hay estudios donde refieren a mayor nivel de estrés, menor absorción de nutrimentos, ¿no? Entonces, esa parte, si bien podemos dar consejos, definitivamente le corresponde a la parte de psicología, definitivamente. Ok, así que desde tu experiencia, tu perspectiva, tu línea de trabajo, Marilyn, cuéntanos para ti qué tan importante sería justo trabajar con un equipo de psicología o el remitir en algún momento a tu paciente al psicólogo. Indispensable. Yo creo que sería la palabra, indispensable. Más bien aquí es que el paciente tenga la disponibilidad de ir, esas ganas también de empezar ese tratamiento a la par. Pero desde mi punto de vista, si yo pudiera empezar a atender al paciente en la parte nutricional y a la par mandarla a psicología, pues sí lo haría, ¿vale? Definitivamente creo que es indispensable, no solamente para la parte de trastornos digestivos, sino también para cualquier otra guía de alimentación que para perder peso, para mejorar estilo de vida, ¿no? Claro. Tenemos un estilo de vida gracias a a lo que tú mencionabas, puede ser gracias a creencias de la salud, puede ser gracias a mi entorno, puede ser gracias a lo que mis abuelitos toda la vida han consumido y entonces porque yo tengo que cambiar. Y esas creencias, esos aspectos del pensamiento, de conducta, depende de la parte de psicología. Claro. Entonces no se trata solamente de tener una hojita, luego les digo pegado en el refri de lunes voy a comer esto, martes esto, no, se engloba muchas más cosas. Y yo considero que muchas veces eso es la principal falla del tratamiento nutricional, ¿no? De querer seguir una hojita al pie de la letra, que me puede funcionar el primer mes, me puede ir muy bien, pero más allá de eso, ¿qué otra cosa, no? ¿Qué otra cosa puedo mejorar tanto en mis emociones? Me parece interesante esta perspectiva que das y como tú comentas, ¿no? Al final hay un buen de factores que influyen en lo que somos y en cómo nos comportamos. Claro. O sea, creo que lo que yo me llevo de la charla es justo la parte de hábitos relacionados con trastornos digestivos, elementos externos que están por ahí, por supuesto, pensamientos, emociones que en ningún momento dejamos de lado y que interactúan con nosotros a donde vayamos, ¿no? No podemos desprendernos de ello. Y justo la parte de creencias que tú compartes. Y por último, quizá yo añadiría también esto que tú comentas que es indispensable como un trabajo interdisciplinario. Y con la parte médica, ¿no? Que también no hay que olvidar la parte médica. Básicamente es la base para que uno empiece a trabajar, ¿no? Muchas veces, insisto, el diagnóstico, un buen diagnóstico es indispensable tanto para la parte de psicología como la parte de nutrición. Entonces no se esperen a que ya no pueda más con mi padecimiento, sino ir a la parte médica, que me den un buen diagnóstico y con base a eso ya puedo seguir los demás tratamientos. Eso también considero que es importante. También el seguir, por ejemplo, ahora está muy de moda, que si bien ya les había comentado la parte de microbiota, está muy de moda ahora los suplementos, ¿no? De probióticos, prebióticos, la salud digestiva. Ha habido mucho, claro, que está relacionado el eje intestino-cerebro, con la parte emocional, con la depresión, con problemas como Alzheimer y demás. Sí hay una relación. Sin embargo, el consumir probióticos un mes de la pastillita que me recetaron o que más bien que me recomendaron, pues tampoco es la solución. Hay que entender qué tipo de probiótico, que sepa, para qué padecimiento. Pues también considero ese tipo de cuestiones que de pronto en la salud digestiva, ¿no? De información hace falta en la parte de salud digestiva. Ok. ¿Te gustaría hacer algún comentario para quien nos esté viendo ya como cierre
Pues bueno, aparte de lo que ya comenté, eso que tampoco se sientan angustiados por ir a la parte de psicología, me ha tocado muchísimo con pacientes donde de pronto, pues ya como nutriólogo, como profesional de salud de este lado, estás viendo que requieren ese apoyo y no hay manera, ¿no? Tampoco se le puede obligar al paciente, pero eso, que hay que dejar el estigma un poco al lado, que se dejen ayudar, que tengan ganas de también de pedir apoyo, porque sí forma algo indispensable para todos, ¿no? Y digo, no solamente para la salud digestiva, sino para la salud en general, ¿no? Digo, ya vivir en la ciudad o en ese ambiente que ya generen estrés y no normalizar el estrés, bien importante, porque normalizamos tantas cosas, como es normal vivir con gastritis, es normal vivir con ansiedad, es normal el estrés, no es normal. Entonces sí hay que aprender a pedir ese apoyo cuando es necesario. Ok, pues te agradezco muchísimo que nos hayas recibido, que nos hayas otorgado este espacio, también tu expertise en el área y también a quienes nos están viendo. Espero que el tema haya sido de gran interés. Dudas, comentarios son bienvenidos. Sé que Marilyn está abierta para recibir sus preguntas e incluso sugerencias sobre cualquier otro tema, y si se necesita en otro momento ampliar la información, por supuesto que lo haremos. Así que mil gracias, Marín. Muchas gracias por el espacio. Esta fue la introducción. Como dices tú, ya si quieren podemos ampliar el tema para otro. Muchas gracias. Vale.